Muy buenas noches, amigos, bienvenidos una vez más a su programa preferido, Equipo Mediático. Hoy es lunes, como decía nuestro director Guillermo, lunes de Equipo Mediático. Nos acompaña como siempre el doctor Ramón Pollo Báez y quien les habla, José Manuel Luna Valiente, excusando esta noche al ingeniero Ramón Núñez Ramírez, quien está en una de sus gestiones laborales. Buenas noches, ¿cómo estás? Muy buenas noches, Ramón. José Manuel, encantado de acompañarte en este espacio cada lunes. Así es. Y tocar los temas que interesan a la población. No solamente informar, sino de analizar. Exactamente. Esos temas. O sea, quizás la parte que la población, por lo general, no puede ver. Exacto. Nosotros hacemos el intento de que ellos puedan entenderlo. Así es, así es. De eso sería esa la idea, ¿no? De eso se trata, y sobre todo siempre tratando de tener mucha objetividad y argumentaciones basadas específicamente de forma empírica en datos, observaciones, estadísticas y todas aquellas informaciones que mucha gente ve pasar por los titulares de muchos periódicos. Muchas veces la misma noticia con diferentes intereses, bajo lupas diferentes, pero nosotros estamos detrás de las noticias, detrás de las lupas, específicamente con el contenido esencial de cada información importante para todos ustedes. Así es. Los temas de actualidad, muchos temas en el día de hoy, sobre todo que acontecen como resultado de la semana que termina. Y caramba, doctor, estamos a 31 de julio, ya brincamos al mes de agosto, un año que se ha ido violentamente rápido, sí. Muy rápido. Eso hace ver que hemos trabajado mucho y hemos estado ocupados. Así es, así es. Ya pasamos el semestre, primer semestre, y ya va el primer año, el primer mes del segundo semestre. Exacto, y vamos al tercer trimestre del año. O sea que vamos bastante rápido, y así mismo también van los acontecimientos en el orden social, económico y político de la República Dominicana. Y del mundo. Así es, así es. El mundo está realmente acelerado. Hay muchas informaciones internacionales, el tema de Venezuela, el tema de la presión Rusia, el tema de los mismos Estados Unidos, Trump lanzando una serie de andanadas ahora contra la China, de que no hace nada contra Corea del Norte. Pero vamos a ver algunos temas internacionales en la parte de los últimos segmentos del programa. Vamos a hablar específicamente de temas tan interesantes como lo que es la medida de la Junta Monetaria que tomó la semana pasada con el lanzamiento al mercado financiero de unos 20.342 millones que componen una parte importante del encaje legal de los bancos y las instituciones financieras de orden múltiple en la República Dominicana, así como también en las de ahorro y crédito, que son las que tienen que dedicar parte de los recursos que reciben de los ahorrantes a una capitalización que se llama encaje legal, que no es más que la reserva que defiende a los ahorrantes de la República Dominicana. Vemos en pantalla un cuadro que nos pone nuestro director con lo que es el componente. Déjamelo un momentito ahí, por favor, para explicar. Específicamente el sector exportador, doctor, recibe unos 4.500 millones, el sector industrial manufacturero recibe unos 4.000 millones, el sector agropecuario unos 1.707 millones, más unos 2.051 millones que quedan del desencaje anterior, sumando unos 3.758 millones. El sector vivienda recibe 4.000 millones, el sector comercio y pymes 3.716 y el sector de consumo 2.500 millones. Estos suman 22.474 que, sumándole 1.062 millones de las recaudaciones que vienen de las devoluciones de los préstamos a los antiguos desencajes que se fueron a la economía, genera una disponibilidad de 23.536 millones a los sectores productivos de la nación. Si alguien estaba esperando para tomar prestado algún dinero, para impulsar su negocio, para hacer algún tipo de operación productiva, pues ahí sabe que hay dinero en los bancos destinado para esos propósitos. Esa es la idea. Sí, yo creo que es importante acotar lo siguiente.
con relación a esta medida de la Junta Monetaria oportuna, y es la siguiente. En el antiguo tramo del desencaje, del encaje legal que fue liberalizado a la economía, también por unos 20.000 millones, surgió una situación de estancamiento de desembolso, porque aparentemente el sector financiero se combinó, porque esas tasas, sobre todo, había un gran impacto y un gran empuje hacia el sector vivienda, producto específicamente del tema de la vivienda de bajo costo para la ciudad de Juan Bosch y todos los proyectos de fideicomiso que se benefician, sobre todo con el bono ITEVIS, el bono tierra. Entonces los bancos se plantaron y dijeron, no, porque nosotros no podemos financiar en el largo plazo a una tasa fija de un 8%. Entonces la pusieron muy difíciles, tanto a los promotores como a los adquirientes. Y el proceso tuvo su retranca. Se llegó a un acuerdo y se motivó a que la tasa fuera incremental hasta un máximo de un 12%. Eso es importante porque el sector financiero no puede ser tan rentista cuando en todo caso son recursos que vienen del encaje legal, que regresan otra vez a la banca y que lo que buscan es propiciar un efecto transversal en la economía de expansión de la actividad económica. Entonces el sector financiero tiene que acostumbrarse a que no sencillamente las ganancias del sector siempre van a tener que ser así. Claro. En todo caso, son sectores que ameritan de sacrificio, de inversión y de riesgo. O sea, la responsabilidad social de la que habla el sector empresarial, la banca obviamente incluida, Sí. También debe reflejarse en ese tipo Sí. de apoyo, porque es para viviendas para determinado segmento social. Por debajo de 4 millones ¿Te das de cuenta? pesos Es de para costo. personas no pobres de solemnidad porque no pueden pagar una, pero sí clase media baja, Sí. que merece también oportunidades, necesita viviendas, y ese es un proyecto muy específico para ese sector. Pues ahí se le está pidiendo, era la idea del gobierno, ¿no? Bueno, yo estoy dando el bono habitacional, por cierto que vi la información de la Dirección General de Impuestos Internos que se han beneficiado unos 3.200 adquirientes. y tantas familias, ¿no? Sí. Con ese apoyo que da el gobierno para que la vivienda se reduzca en su costo. De manera que ciertamente, como tú planteas, y digo yo, la responsabilidad social de la empresa, en este caso de la banca, debe manifestarse en esos proyectos habitacionales destinados a familias de escasos recursos, porque cuando te hablamos de que tenemos pobreza y estamos trabajando por la pobreza y que tenemos que echar el país hacia adelante, eso supone de cada sector apoyos y sacrificios. No, y no solamente eso, validísimo su planteamiento, doctor Puello, y hay que reconocer que cada sector, por ejemplo, el sector exportador, el sector productivo, manufacturero, el mismo sector vivienda, los que están detrás del desarrollo no son los bancos son un catalizador, un canalizador de recursos que maneja para que los sectores productivos sean los que toman el riesgo y se aventuren y echen hacia adelante los proyectos y sean exitosos. Y muchas veces proyectos han fracasado por el apetito financiero de la banca. Entonces es muy importante, y yo llamo ese término por lo siguiente, una experiencia que viví la semana pasada en una reunión, me reservo los nombres, tanto de la institución financiera como de los participantes, claro está, pero alguien dijo, no, es que nosotros queremos una garantía que sea apetitosa. Esa expresión. Sí, yo me quedo tranquilo y al final de la conversación dice, bueno, ¿estamos todos de acuerdo? Digo, no estamos todos de acuerdo porque evidentemente no podemos ser tan apetitosos. Entonces, si el objetivo de la banca es ser apetitoso contra aquel que quiere jugar un riesgo y que quiere arriesgarse, que pone su conocimiento, sus recursos, que tiene que pagar tesorería, que tiene que pagar nómina, que tiene que pagar bienes y servicios, que tiene que comprar divisas, que tiene que asumir todos los riesgos de la economía, es muy difícil que se vea desde el punto de vista de, bueno, hacia dónde voy cuando alguien quiere ser apetitoso porque está tratando de comerme, o sea, mi producto, mi manjar. Entonces, instituciones, por ejemplo, que asumen riesgo, como el caso del Banco Estatal, del Banco de Reserva, que dedica proyectos y líneas de créditos especiales a bajo costo. Entonces, ¿por qué tenemos que encontrarnos en otras instituciones con otras carteras que sencillamente lo que quieran es, bueno, usted lo coge, lo toma, lo deja, o eche para adelante, o busca un socio estratégico, sencillamente usted no tiene alternativa y busca otra institución? Y uno de los grandes problemas de la economía dominicana, no hoy, por muchísimos años, siempre ha sido la tasa de interés. Esta es una economía con tasas de interés altísimas.
O sea, no es posible, por ejemplo, y vamos a hablar de eso en el segundo segmento cuando entremos al tema del Bandex, que instituciones le puedan prestar al Bandex a una tasa de un 1% al año y usted quiera financiar con esos mismos recursos al 20, al 22, al 24. Entonces, ahí hay muchas asimetrías que no están concordando en la economía dominicana y los sectores productivos necesitan, y muchos de los lastres que se nos han quedado en el camino es porque esos sectores no han podido despegar. La manufactura, la industria, el sector agropecuario. Muchas veces eso sucede no solamente aquí, sino es muy, muy global esto. Por eso es que nacen muchas veces instituciones que tratan de obviar ese problema creando bancos estatales para financiar a determinado sector. Pero nunca es lo mismo el sector estatal que el sector privado, por todo el tema de la política, la poca sostenibilidad que eso puede tener en programas específicos. Pero siempre surgen muchos bancos estatales con objetivos específicos de financiamiento por los obstáculos que se encuentran en la banca comercial. Así es. De todas maneras, saludamos la medida del Banco Central de la República Dominicana, muy oportuna para colocar al servicio de la economía dominicana más recursos, que coincide con la baja de la tasa monetaria del Banco Central, de la tasa overnight de la misma, porque eso evita que esos mismos recursos vayan al Banco Central buscando tasas efectivas mejores para sencillamente distraer o parquear los recursos que estén disponibles para los proyectos de desarrollo. Ahora a los bancos les es más atractivo prestar a proyectos que parquearlos en el mismo Banco Central, producto de una tasa monetaria mucho más alta. Seguimos en el segmento siguiente. Actualidad, ciencia, tecnología, pluralidad, política, deportes, cultura, economía. Diariodominicano.com, el medio de comunicación. Cuanta más gente mejora su vida, tu vida mejora más. ¿Quieres ver cómo? Cuando el gobierno invierte en tanda extendida, la vida de Eric Guerrero mejora, porque él pasa más tiempo en la escuela. Y cuanto más tiempo pasa en la escuela, menos tiempo pasa en la calle y tiene más oportunidades de trabajo en el futuro y de convertirse en un ciudadano de bien. Así, la vida de toda la sociedad también mejora. Es por eso que el nuevo gobierno va a seguir haciendo más y mejor en educación. En el último mes, el gobierno entregó 2 escuelas en Peravia, 4 en Santiago, 3 en Puerto Plata, 10 en Santo Domingo y 1 en Santiago Rodríguez. Y sigue sumando más, porque cuanta más gente mejora su vida, más mejora la tuya. Muy pronto, el 100% de los estudiantes estarán en jornada extendida. Gobierno de la República Dominicana, con la gente, para la gente. Somos una mezcla de muchas ideas, de muchas historias y muchas pasiones. Somos una mezcla de personas puestas en el mismo trayecto del sol. Una patria de diferentes razas, todas con un mismo corazón. Un país de muchas canciones, muchos sueños y muchos sabores. Todos unidos por un sentimiento tricolor. Más de 10 millones de dominicanos trabajando con el corazón. República Dominicana, el país con el corazón más grande del mundo. La revista diaria.com. La información y la opinión en toda su diversidad, alcance y contexto, servida con actualidad y apego a los hechos. La revista diaria.com. El digital que marca la diferencia.
Cuando me propuse subir la bandera a la estratosfera, yo sabía que iba a ser difícil, pero no imposible. Solo era cuestión de nosotros hacer el esfuerzo y ponernos para eso. En los momentos difíciles siempre aparecía alguien que nos motivaba a seguir adelante. Esa idea de llevar la bandera a lo más alto se convirtió en el compromiso de todos. Y ese día la bandera llegó bien alto y allá, bien en el tope, demostró a todo el mundo que Dominicana Unida no conoce límites. Bien, seguimos con el desarrollo del programa. Gracias, como siempre, por estar en sintonía con nosotros. Un saludo a todas aquellas personas que nos sintonizan en este momento y que siguen cada lunes al equipo mediático del doctor Ramón Pollo Báez, Ramón Núñez Ramírez, quien no está hoy en el programa, y quien les habla, José Manuel Luna Valiente. En el segmento pasado analizábamos un tema interesante con relación a los recursos que dispone el Banco Central para los sectores productivos a través del encaje legal. Esperamos y saludamos, como dijimos en el segmento anterior, que estos recursos lleguen a las manos necesarias en tiempo hábil y a tasas convenientes para que los mismos se derramen en la economía. Claro. Y no dijimos que estas son medidas, si se quiere, rutinarias o esporádicas cuando se necesitan esas acciones que se han hecho en diferentes tiempos. Ya se han hecho 3 veces. Con resultados interesantísimos, porque para eso están esos recursos también. Claro. Para, si hace falta liquidez, ahí está. Como pasa también cuando se necesita en el tema del mercado cambiario intervenir. También. Pues ahí está la oportuna decisión del Banco Central para inyectar el mercado y estabilizar la moneda. Es decir, tenemos autoridades monetarias que están como los médicos con el estetoscopio en el corazón de la economía, chequeando los latidos. Bueno, entonces, los latidos van lentos, entonces vamos a inyectarlo para que mejore. Esa es la labor y la hacen magníficamente bien. No, hay que reconocer a las autoridades del Banco Central de la República Dominicana y a su honorable Junta Monetaria, porque el Banco Central es como el cuerpo humano y específicamente los pulmones. Tiene dos partes. Así es. Una es que tiene que ver específicamente con el control de la inflación y la otra que tiene que ver con el mercado cambiario, que es básicamente el rol de estabilidad que juega el Banco Central, porque son las dos variables y los dos indicadores básicos de mantenimiento de estabilidad macroeconómica. Inflación, control de inflación y tasa de cambio. Y te das cuenta, no son autoridades que están aisladas en el edificio hermoso del Banco Central. No. Están permanentemente en contacto, reuniones, auscultando lo que está pasando en la economía, en los diferentes sectores. Sí. Tú lo ves en las fotografías y en las notas, que se reunió con la asociación de grupos de las asociaciones de ahorros y préstamos, que se reunió con la banca de crédito, que se reunió con tal sector, que analizó el comportamiento de la economía con determinado sector. Eso es escuchando a viva voz y directamente de los actores de cada sector cómo marcha la cosa, y toda esa es una información que ellos manejan y que te da cómo marcha la economía en los diferentes sectores. Y además están las consultas que el sistema de la información de cómo marcha el empleo, cómo marcha el trabajo de la empresa, para elaborar después los informes de la economía. Los informes de la economía. Todo eso, pues, técnicos, discutiendo con el gobernador y la Junta Monetaria, pues tienen todas las estadísticas, todas las informaciones para poder precisamente tomar medidas y mantener la estabilidad de la economía. Hay varios informes importantes que produce el Banco Central que son el eje central de la plataforma de información económica de la actividad de la misma economía en la República Dominicana. En Verbigracia se producen de manera mensual, trimestral, semestral y anual. Específicamente los informes mensuales son muy importantes porque uno de ellos tan importante como el informe turístico, lo que es la llegada de turistas, la ocupación, el gasto promedio, todos los indicadores del sector turístico que son importantes de seguimiento para el sector turístico. El índice de precio al consumidor. El índice de precio al consumidor, que es el que marca el nivel de inflación de la economía dominicana y que marca también a su vez lo que es el crecimiento del Producto Interno Bruto.
Pero ese Producto Interno Bruto, la gente podría pensar, bueno, ¿y de dónde se saca el Producto Interno Bruto? El Producto Interno Bruto es la sumatoria de todos los bienes y servicios que se producen en la economía dominicana sin contabilizarlos doblemente. O sea, por ejemplo, los huevos, los plátanos, los víveres, las manzanas, los guineos, la carne, las camisas, los pantalones, todo lo que se produce en la economía dominicana se suma. ¿Y cómo se suma? En encuestas que se hacen a los diferentes sectores de la economía dominicana que tienen que remitir, y específicamente en gran correlación con la información cruzada de la Dirección de Impuestos Internos, de la Dirección General de Aduanas, que verifica importaciones, exportaciones, productividad, toda esa información. Inversiones. Toda esa información va a esos informes. Empleos. Exacto. Yo quité tantos empleados porque tuvo que hacer una remodelación. Muy bien. Y yo puse tantos empleados. Y, o sea, y toda esa información la van teniendo. Por eso cuando el Banco Central dice, el empleo aumentó en tanto por ciento en el trimestre. ¿Pero de dónde sacaron eso? De la información de los propios empleadores. La información la información oficial que permite medir el número de empleo viene por la Tesorería Nacional, que es la que registra los empleados que cotizan en la economía dominicana. Y el balance neto, que son las entradas menos las salidas de empleados, produce un efecto positivo o negativo. Es positivo cuando hay más empleo. Si hay menos empleo, el efecto es negativo. Pero yo quería hacer una pequeñísima aclaración porque la gente puede confundirse, quizá no confundirse, pero no entender lo que significa el término encaje legal, de que hablábamos en el segmento anterior de lo que es la liberalización del encaje legal. El encaje legal no es más que una figura que permite a que el sector financiero esté blindado ante cualquier problemática que pueda tener una institución financiera. Supongamos, por cada 100 pesos que un depositante lleva a una institución financiera, tiene que dedicar un porcentaje entre un 10 y un 14% como encaje legal y dirigir esos recursos al Banco Central. El Banco Central lo deposita en una cuenta que se llama encaje legal y acumula esos recursos ahí. Si esa institución llega a un momento de una situación financiera difícil, en donde tenga redescuento, en donde se crea un problema como los antiguos CRA de la economía dominicana, el Banco Central, entre paréntesis, debe de disponer de esos recursos para salvaguardar los intereses de esa de los ahorrantes de esa institución. Cuando el Banco Central utiliza el encaje legal para insuflar a la economía poder para producción, quiere decir que ese encaje legal tiene la capacidad de permitirse liberar esos fondos. En los países desarrollados de gran estabilidad económica y financiera, cada vez el encaje legal es menor. ¿Por qué? Porque la confianza en la economía es mayor. En una confianza plena no hubiese encaje legal, pero es una figura sana y es una figura que debe de existir porque propicia también a que la banca, sobre todo, no utilice desmedidamente los recursos que se depositan en la misma, porque tiene que dirigirlo a financiar producción o tiene que dirigirlo a la parte administrativa de lo que es la institución, pero nunca para especulación. Porque supongamos una banca con muchos recursos, ¿qué haría una banca? Bueno, comprar divisas. Entonces, evidentemente, pone a la economía en defecto. Pero es importante que se produzcan este tipo de medidas. Bueno, en esta parte hicimos esos anexos al primer tema. Exacto. Pero habíamos informado que íbamos a hablar de una noticia también muy importante sobre la presentación, digamos, oficial. En sociedad. En sociedad del Banco. En el Hotel San Cristóbal, doctor. Nacional de las Exportaciones, el Bandet, con la presencia del jefe del Estado. Pues ha sido una iniciativa de él, precisamente de su gobierno, en el interés de promover y desarrollar y ampliar las exportaciones. Que, por cierto, también ha instruido el jefe del Estado para que busquemos nuevos nichos para ampliar las exportaciones dominicanas, sobre todo en el área del Caribe. Esto lo informó el ministro administrativo Peralta, al hablar ante la matrícula de Adoexpo, Adoexpo, claro que sí. en un almuerzo al que tú tuviste el gusto de asistir y que yo lamentablemente... De representar al equipo mediático. Gracias. Así se lo hizo saber al No ministro. Así se lo hizo saber al ministro Peralta. Ahí vemos a Guaracuya Félix, director general del Bandex, haciendo la presentación de la institución. Y yo del Bandex conozco bastante porque tuvimos la oportunidad de trabajar en lo que fue la parte inicial del desarrollo de la idea de convertir al Banco Nacional de la Vivienda
en el Banco Nacional de las Exportaciones, el Bandex, como hablábamos con Ramón Núñez el lunes pasado. Un trayecto interesante que viene desde un Banco de la Vivienda malmente administrado. Muy mal administrado. Penosamente administrado. Esa es la palabra. Con connotaciones, con el signo que usted le quiera poner, pero con connotaciones que podrían llegar hasta cualquier lugar, por los malos manejos administrativos. Un banco que recibió 2 carteras importantes, FID Infratur, carteras en proceso, en camino, desaparecen recursos, desaparecen propiedades, desaparecen garantías, desaparece la capitalización de un banco. El gobierno tuvo que meterle 3.000 millones para capitalizar y poder pagar a los ahorrantes que seguían ahí, porque el banco no producía, no tenía negocio y no hacía ningún tipo de inversión importante. Pero no sigas porque la gente va a decir, y no pasa nada. Bueno, eso tiene un color. Como en este país todo es por color. Porque por eso es el 4%, por la eso- mancha por eso- verde y los partidos extintos. Por eso es el tema de la impunidad. Exactamente. Pero esa gente hasta marcharon en la marcha verde. No te lo creo. Sí, claro que sí. Bueno, marcharon en unos cartelones. Lo llevaban a ellos ahí. No, que aquí se ven esos vestido de cebra. pintoresco, definitivamente. Sí. No, muy interesante. Pero yo creo que una de las cosas importantes, el Bandex es una Porque lo idea. interesante de la marcha verde es que mucha gente, digo, no mucha gente, pero alguna gente marchó, pero tiene que responder por la impunidad. Sí, el problema es que no todos sean... O se han beneficiado de la impunidad. Exactamente. Sí. Usted lo acaba de decir. Sí. Se han beneficiado históricamente Ahí de la hubo impunidad. uno con una camisa muy colorida que se benefició en los tiempos de Jorge Blanco de unas millonadas, ¿no? 20 millones de dólares y unos tantos de pesos por los recursos que tenía invertidos en el Banco Intercontinental y los recibió de una manera muy expedita. Porque esas son las cosas. Estamos hablando del Bandex. No, No te metas más, Doctor, déjalo ahí. doctor, yo lo vi usted como que se iba a mandar por la derecha, pero no llegamos hasta ahí. No, pero indudablemente que una de las cosas importantes del Bandex, que es una idea interesantísima, que combina 2 experiencias fabulosas de lo que fue el gran Bandex de Brasil, Banco de Desarrollo de las Exportaciones, y lo que es el Banco Delc en Colombia, que es un banco bastante poderoso también, de los más importantes de Colombia en el ámbito de promoción de exportaciones. Una de las características de este tipo de institución es que es una institución de segundo piso, y quiere decir que puede obtener financiamientos internacionales a bajas tasas de interés y propiciar financiamientos y desarrollo de proyectos hacia sectores productivos de la nación, así como hace el Banco Central con el encaje legal, también a tasas de interés bajas. O sea, si yo obtengo un préstamo de la Wells Fargo por $1.000 millones a un 1%, yo lo lógico es que lo preste a un 3% a la economía dominicana. Y una de las labores importantes de ese banco es que es un banco estatal, es un banco que pertenece al sistema, pero está bajo la administración del Estado Dominicano. Y confiamos sobre todo en la entereza, en la seriedad de una persona que es totalmente disímil, valga la redundancia, asimétricamente a la antigua administración. Uno va por aquí y el otro iba por allá. Esta es la mano izquierda mía, esta es la derecha de Guaracuya. Entonces, eso es muy importante porque es banca, es un sistema financiero, y lo que esperamos es que realmente el banco funcione. Guaracuya es excelente, ¿no? Una persona muy seria. Y un magnífico técnico. Fíjate que él ofreció declaraciones ahí de cómo va ya logrando las metas que se propusieron y saneando todo, ¿no? Y poniendo el banco realmente en la perspectiva donde debe ir. Entonces eso son buenas noticias. Así que esperemos. Y bueno, y tiene además ya recursos para prestar. 1.350 millones de pesos. Sí, pero tiene solicitudes por creo que $10 millones. Sí. Para negocios de exportación. Básicamente tenemos que concentrarnos en eso, que sea un banco específicamente, y para eso es, negocios de exportación. O sea, la economía dominicana combina una estrategia actual con el tema de las exportaciones, Bandex, la misma charla del ministro Peralta, los planes de Adoespo. La economía tiene que ir hacia allá porque eso es lo que garantiza la productividad mayor de divisas, y los requerimientos de la economía se van engrandeciendo más cuando tiene más capacidad de producción de divisas, no solamente dólares, sino divisas de otros países también, para propiciar mayores reservas. Está claro, y es una preocupación del gobierno, lo ha demostrado con lo que dijo el ministro
Peralta, que el presidente le instruyó de trabajar en la búsqueda de nuevos nichos para la exportación en el área del Caribe, por ejemplo. Y creo que hablamos aquí en uno de los programas de un proyecto que se ha presentado del Banco Interamericano de Desarrollo, con el apoyo creo que de los industriales de la zona de Herrera y creo que también con la propia DOEXPO, donde plantean toda una reforma a la estructura estatal para las exportaciones, hasta el CIRD cambiarle el nombre y transformar una serie de cosas. ¿Por qué? Fue el Banco Interamericano de Desarrollo que presentó un estudio sobre el sector exportador de la República Dominicana. Te lo dicen, ahora recientemente hubo la información de cómo han subido las importaciones. Sin embargo, las exportaciones, aunque se han diversificado y han crecido, pero permanecen más o menos estancadas por muchos años. Pero eso no quiere decir, no, las exportaciones tienen un nivel importante. El tema de que las importaciones aumenten no quiere decir que eso sea malo para la economía. No. Porque son importaciones de materias primas básicas para porque producir hay un bienes crecimiento y hay un trabajo. Claro, exactamente. Eso no siempre es malo. Pero cuando tú puedes hablar de que tus exportaciones son superiores y que van viento en popa, es lo mejor para un país. Vamos a un cambio, venimos en breve continuando con Equipo Mediático. Actualidad, ciencia, tecnología, pluralidad, política, deportes, cultura, economía. Diariodominicano.com, el medio de comunicación. Cuanta más gente mejora su vida, tu vida mejora más. ¿Quieres ver cómo? Cuando el gobierno invierte en tanda extendida, la vida de Eric Guerrero mejora, porque él pasa más tiempo en la escuela. Y cuanto más tiempo pasa en la escuela, menos tiempo pasa en la calle y tiene más oportunidades de trabajo en el futuro y de convertirse en un ciudadano de bien. Así, la vida de toda la sociedad también mejora. Es por eso que el nuevo gobierno va a seguir haciendo más y mejor en educación. En el último mes, el gobierno entregó 2 escuelas en Peravia, 4 en Santiago, 3 en Puerto Plata, 10 en Santo Domingo y 1 en Santiago Rodríguez. Y sigue sumando más, porque cuanta más gente mejora su vida, más mejora la tuya. Muy pronto, el 100% de los estudiantes estarán en jornada extendida. Gobierno de la República Dominicana, con la gente, para la gente. Somos una mezcla de muchas ideas, de muchas historias y muchas pasiones. Somos una mezcla de personas puestas en el mismo trayecto del sol. Una patria de diferentes razas, todas con un mismo corazón. Un país de muchas canciones, muchos sueños y muchos sabores. Todos unidos por un sentimiento tricolor. Más de 10 millones de dominicanos trabajando con el corazón. República Dominicana. El país con el corazón más grande del mundo. La revista diaria.com. La información y la opinión en toda su diversidad, alcance y contexto, servida con actualidad y apego a los hechos. La revista diaria.com. El digital que marca la diferencia. Cuando me propuse subir la bandera a la estratosfera, yo sabía que iba a ser difícil, pero no imposible. Solo era cuestión de nosotros hacer el esfuerzo y ponernos para eso. En los momentos difíciles siempre aparecía alguien que nos motivaba a seguir adelante. Esa idea de llevar la bandera a lo más alto se convirtió en el compromiso de todos. Y ese día la bandera llegó bien alto y allá, bien en el tope, demostró a todo el mundo que Dominicana Unida no conoce límites.
Bueno, sin duda que los temas anteriores crean pasión, doctor, y crean pasión porque uno, como decíamos al principio, salvo su parecer objetivo con relación al tipo de información que uno da, cuando uno entra en la profundidad de las informaciones, uno encuentra que hay muchos elementos importantes que nuestro público tiene que conocer con relación a las informaciones. Y quería puntualizar brevemente, antes de entrar en el tema siguiente, con el tema de las exportaciones, que lo que le daría a la República Dominicana la gran capacidad de ir cada vez más desmontando deuda que toma en capitales e intereses es la disponibilidad que tenga el país cada vez más de mayores recursos en reserva de divisas. Supongamos que el Banco Central llega a tener, en este momento tiene 5.500 millones de dólares de reservas internacionales, que llegaron a estar en el año 2004 en menos 17%, menos 17 millones negativos. Pero supongamos que el Banco Central llega a tener, por la gran capacidad que tenga la economía de producir divisas por las exportaciones, 10.000 millones de dólares en reserva. Si la economía no lo requiere en la rotación de inventario que requieren las importaciones, 3 meses, ¿qué usted haría con ese dinero? Bueno, pues usted empieza a desmontar, usted invierte en bonos del Tesoro norteamericano, invierte en commodities como el oro y lo acumula y produce más riqueza, dependiendo de las estimaciones que tenga de cómo se va a comportar y no va a bajar, o desficha deuda. Por eso que yo siempre he dicho que el tema de la deuda es un mito, porque mucha gente lo que hace es que simplemente de manera demagógica analiza el tema de la deuda. La deuda está subiendo tanto. Hemos tomado, como hoy el mismo medio de la semana pasada que comentábamos, que dedicó 3 días, arrancó hoy otra vez lunes y dijo, el país ha tomado en los últimos 10 años 23.000 millones de dólares en deuda. Bueno, no entremos en ese... Pero ¿a qué se dedicó ese dinero? Porque eso es lo que no se dice. Exactamente. Ese es un solo programa. Es decir, ¿cuáles han sido los beneficios recibidos por el pueblo dominicano de las inversiones que se hicieron con ese dinero? En hospitales, en escuelas, en autopistas, en préstamos para desarrollar los sectores minoritarios, las pymes. Red vial, infraestructura física. Construcciones de infraestructura. No, y el efecto positivo, multiplicador que tiene en el sector productivo privado, porque es el que produce el crecimiento del PIB. Ahora al presidente le hicieron un homenaje recientemente en Punta Cana, la Asociación de Hoteleros de la Zona Este. Así es. Y hay que ver lo que dijo el presidente de esa asociación al presidente ahí en su discurso. De lo que Dice, de cómo hace multiplicado todo. Exactamente. Mire, presidente, por el esfuerzo que usted ha hecho, su gobierno, en obras de infraestructura y de darnos apoyo aquí, ampliando las carreteras, ya esto llega hasta Ubero Alto, y tales y cuales cosas, en fin, y determinadas medidas adoptadas. Eso ha permitido que nosotros multipliquemos nuestras inversiones. Exacto. Porque hemos visto que hay un gobierno apoyándonos detrás. Exacto. Dice, mire, fruto del crecimiento del turismo en la zona, el aeropuerto de Punta Cana tuvo que hacer una terminal nueva y remozar la vieja para ampliar su capacidad para recibir la cantidad de turistas que están llegando. Y cuando usted llegó, teníamos tantas habitaciones en construcción y hoy las superamos por tantas miles de habitaciones que están en construcción. Cuando usted llegó recibíamos 1.500.000 turistas y hoy recibimos 3 millones de turistas. O sea, le empezó a dar datos estadísticos del impulso que tiene el turismo en la zona este y que me parece una decisión muy acertada porque aquí la gente nada más pide pero a veces no reconoce. Entonces ya sentaron al presidente, le agradecemos el apoyo. Y el presidente le dijo, no, pero lo que yo estoy haciendo es lo que debe hacer un gobierno. Ustedes son los protagonistas, ustedes son los que invierten, ustedes son los que hacen el trabajo, el esfuerzo. O sea, el presidente dijo, no soy yo, a ustedes que hay que felicitarlo y reconocerlo. Es correcto. Que correcto. Es correcto. Y esa es la visión. Qué interesante lo que usted plantea, porque nos da pie para cambiar de tema y entrar en ese mismo tema, porque yo creo que es importante, porque por ejemplo dice ese periódico, en los últimos 2 años el país ha tomado 23.000 millones de deuda, sí, pero en los últimos 10 años han pasado muchas cosas en la economía nacional y en la economía mundial también. Pero ¿qué tanto ha crecido el Producto Interno Bruto de la República Dominicana en los últimos 10 años? Bueno, si creció en los últimos 20 años, sí creció de 20.000 a 75.000 millones.
¿qué parte le corresponde a los últimos 10 años? O sea, comparemos entonces toda la deuda con el impacto real en el PIB. Entonces, ahí como usted bien dice, hay un impacto real que viene transversalmente a toda la economía en producción de riqueza hacia los sectores productivos. Y se ve en esa cifra. El sector turismo que usted plantea es simplemente un solo eslabón. Pero cuando usted mira todo lo que ha pasado y todo lo que se ha hecho, ¿y por qué los empresarios privados invierten en hoteles en la ciudad de Santo Domingo? ¿Y por qué los empresarios privados invierten en plazas en la ciudad de Santo Domingo? ¿Y por qué? Y valga la publicidad. ¿Y por qué hay una sirena en cada provincia de Santo Domingo? ¿Y por qué en Santo Domingo hay 10, 15 sirenas? Todo eso es crecimiento ¿Y económico. por qué hay diferentes cadenas más en otras ciudades también que incrementan y desarrollan todo ese sistema? ¿Y cuántos empleos generan? ¿Y cuánto movimiento en el comercio eso genera? Porque cada empresa de esas que se instala necesita líneas telefónicas, pone a trabajar en la industria de la construcción y a comprar materiales y todo tipo de servicios. Exactamente. Y después entonces que se monte y comienza a operar ese negocio, ¿cuántos empleados emplea directos e indirectos? ¿Y cuánto es el movimiento comercial en el entorno a ese negocio que está ahí? Los taxistas, los muchachos que empacan, para referirnos a supermercados, por ejemplo, que tú citaste. O sea, una diversidad de pequeños negocios y de acciones comerciales. O sea, que eso es lo que hace el crecimiento, que genera una multiplicidad de efectos en la economía. Exacto. Y eso es medible. Entonces, fíjense cómo, por ejemplo, una información tan simple que quiere crear un ambiente negativo en los mismos agentes económicos y dice, bueno, pero esto es una economía que se está endeudando, pero es una economía que se endeuda y que produce riquezas. Y al final la riqueza Paga la deuda. Tiene que devolver para pagar la deuda. Claro, y esa es la teoría. Y si fuese una situación negativa, el país no tuviera la condición que tiene, porque estamos al día en capital de interés, o tuviéramos un default. Pero la Moody's, la clasificadora de crédito, en su informe de por qué mejora la calificación de la República Dominicana, la sube, te dice precisamente eso. Dice, no, la deuda no es problema porque hay una pujanza. Este país tiene tantos años de crecimiento continuo, lidera el crecimiento incluso en América Latina y en el área del Caribe, y no tiene la deuda no es un problema actualmente. Con la pujanza de la economía dominicana, la deuda se cubre, se paga. Fíjate cómo incluso se ha podido ir eliminando el déficit de la cuenta corriente. Y el mismo control del déficit fiscal. Y el déficit fiscal. Que está en un 2.5% reconocido por el mismo Moody's. Pero sin embargo queremos tergiversar y queremos poner los datos de la economía dominicana en una perspectiva en los cuales no es la realidad actual. Salvo, y es importante también, porque nosotros no estamos solamente de un lado de la campana, nuestra economía es una economía en desarrollo. Nosotros estamos, y hay un dato muy importante, República Dominicana hoy en día no es sujeto, y oigan esto, no es sujeto para planes de asistencia de la Banca Internacional Multilateral, Verbigracia, Banco Mundial, Banco Interamericano de Desarrollo, porque ya el país ha superado esa etapa y ya el país está en otra etapa de desarrollo y de crecimiento. Precisamente, o sea, ya no somos un país que recibe asistencia económica. Bueno, se lo dijo al sacerdote que... Ah, bueno, sí, exacto. Se lo dijo al padre de los Salados de Santiago. Sí. Porque usted solamente invierte en educación. No, espérate un momentito, tú estás desinformado. Sí. Mira, yo invierto en esto, y media hora explicándole ahí qué es lo que el gobierno está haciendo. Así es. Han querido también la prensa, que un enfrentamiento, que la iglesia, que la que sé yo. El padre tenía su presión y habló y utilizó, estando el presidente ahí al frente, que no todo siempre lo va a tener ahí sentado oyéndole. Sí. Y dijo, y el presidente le respondió. No, él quería su calle asfaltada, indudablemente utilizó un medio importante. ¿Te das cuenta? Es natural eso, ¿no? No, y lo hizo también de una manera expedita, planteando una situación de demanda natural de una población. No fue tampoco una crítica, fue una demanda natural a la que tiene la obligación el cura. Exactamente. Y el gobierno tiene la obligación de dar respuesta. De dar respuesta, eso fue lo que ocurrió y punto. Claro que sí. Vamos a un cambio y venimos en breve, amigos. Cuanta
Cuanta más gente mejora su vida, tu vida mejora más. ¿Quieres ver cómo? Cuando el gobierno invierte en tanda extendida, la vida de Eric Guerrero mejora, porque él pasa más tiempo en la escuela. Y cuanto más tiempo pasa en la escuela, menos tiempo pasa en la calle y tiene más oportunidades de trabajo en el futuro y de convertirse en un ciudadano de bien. Así, la vida de toda la sociedad también mejora. Es por eso que el nuevo gobierno va a seguir haciendo más y mejor en educación. En el último mes, el gobierno entregó 2 escuelas en Peravia, 4 en Santiago, 3 en Puerto Plata, 10 en Santo Domingo y 1 en Santiago Rodríguez. Y sigue sumando más, porque cuanta más gente mejora su vida, más mejora la tuya. Muy pronto, el 100% de los estudiantes estarán en jornada extendida. Gobierno de la República Dominicana, con la gente, para la gente. Evolucionar es avanzar, es encontrar una nueva forma de vivir, es inspirar a los demás, es acercarse más a la meta, estar a la altura de cada responsabilidad, es pensar positivo para progresar. Junto a nuestros clientes, miramos al futuro y juntos evolucionamos. 15 años construyendo una historia que responde a tus sueños. Seguros Reservas te responde. La revista diaria.com. La información y la opinión en toda su diversidad, alcance y contexto, servida con actualidad y apego a los hechos. La revista diaria.com. El digital que marca la diferencia. Somos una mezcla de muchas ideas, de muchas historias y muchas pasiones. Somos una mezcla de personas puestas en el mismo trayecto del sol. Una patria de diferentes razas, todas con un mismo corazón. Un país de muchas canciones, muchos sueños y muchos sabores. Todos unidos por un sentimiento tricolor. Más de 10 millones de dominicanos trabajando con el corazón. República Dominicana. El país con el corazón más grande del mundo. Actualidad, ciencia, tecnología, pluralidad, política, deportes, cultura, economía. Diariodominicano.com, el medio de comunicación. Sin duda que los lunes son especiales en equipo mediático, tanto con el doctor Puello, cuando tenemos el trío fantástico con usted. Un honor compartir y sobre todo con la forma y la objetividad y la profundidad que analizamos los temas. La experiencia del doctor Puello no se hace esperar y se deja sentir. Gracias por acompañarnos siempre. Y tus conocimientos de economía, porque eres un estudioso permanente, analizando pues todos los detalles que tienen que ver con el día a día y los principales temas. Sí, Mozart nos dice que cuando es que nosotros dormimos, pero lo que pasa es que cada vez que sale una información, hay la responsabilidad de poderla compartir con un grupo, con el equipo mediático, porque es importante estar al día en muchas cosas. Doctor, hoy el país vivió una experiencia de liberalizar al río Sama e Isabela de todos los barcos que eran usados por deshuesaderos y de chatarra, y parecería como que es una información que dice, bueno, el río Sama está listo para bañarnos, todos en él. Pero fue un paso. Fue una hermosa cosa que ocurrió en la República Dominicana este día. Auspiciadora, auspiciosa, esperanzadora, de que vamos teniendo conciencia y estamos actuando para ir mejorando cosas, sobre todo eso que afecta el medio ambiente y sobre todo un río tan importante y tan agredido por nosotros mismos como el río Sama. Sí, sí, sí. Entonces, que ya hayan sacado los trastes viejos que habían ahí, esos barcos que los dejaban abandonados y que contaminaban, eso es un gran paso.
Claro. que deberán seguir otros pasos para seguir en ese mismo camino. Yo diría que uno de los pasos, y quizás el paso más importante, y recordando un proyecto que tenía el mismo Banco Interamericano de Desarrollo hace muchos años, de lo que significaba la recuperación del río Osama, Isabela, y también el mismo Yaque del Norte, porque el Yaque del Norte prácticamente es un río extinto, en extinción y muerto. Lamentablemente. El río Osama también, Isabela, pero ¿por qué? Porque la contaminación por los desechos sólidos y líquidos es tan grande que es la que mata el río. Y nos referimos al vertido en los ríos de los desechos sólidos de todos los barrios marginales y de las empresas también que están ubicadas muy cercanas a las márgenes de los ríos. Pasó en el Camus con una empresa muy conocida que prácticamente lo secó y lo volvió prácticamente nada, el río Camus. Entonces, el gran reto que tiene el Estado Dominicano, y lo inició con el traspaso de la antigua Barquita a la nueva Barquita, un barrio con planta de tratamiento de desechos sólidos y líquidos, no vertido al río, lo que va a pasar en Domingo Sabio, en la Ciénaga, pero eso debe de multiplicarse y arrancar y arrancar. Claro, bueno, pero la conciencia es lo más importante. Hoy yo escuché al ministro de Medio Ambiente hablar de que ahora venía un proyecto que está terminado de un conjunto de empresas que van a llevar sus residuos a una planta de tratamiento y esa planta de tratamiento entonces devolverá al río el agua, que no será un agua para beber, como dijo él, pero que no es el lodo cloacal que se vierte al día de hoy. Bueno, en el caso de la Barquita, por ejemplo, que es un proyecto bastante ícono y muy grande, la planta de tratamiento tiene una tecnología natural por absorción de unas plantas que están dentro de la planta de tratamiento, y valga la redundancia, que son las que transforman biológicamente el contenido de los lixiviados líquidos y sólidos y lo convierte en un agua transparente que va al río, no el desecho sólido y líquido. Entonces, lo que tenemos que procurar, y esto es un esfuerzo grande y costoso, que va a llevar tiempo, porque estamos hablando de grandes márgenes de río, no solamente en Santo Domingo, sino también en Santiago y también en otros pueblos. Y lo más importante es la conciencia que tiene que tener el ciudadano de lo que hemos hecho. Da pena y vergüenza ver lo que pasa en Cristo Rey, de cómo la gente lanza todo hacia cualquier sitio sin saber hacia dónde va. Y normalmente donde y el va, daño que se está haciendo y le está haciendo a todos. Exacto, y donde va normalmente es a una vía pública. De ahí por eso que es importante también la educación ciudadana en ese sentido. Exactamente. Todo eso es importante y por eso es que los grandes cambios que necesita la sociedad tienen que estar acompañados de la misma sociedad. Ese tema es importante, el tema del transporte también es lo mismo. Por lo tanto, el gran compromiso de todos no deja de ser de todos. Doctor, como dice Ramón Núñez Ramírez, qué rápido se fue el tiempo. Así es, así es. Hemos llegado al final. Las gracias a ustedes, amigos televidentes. Un honor compartir con ustedes allá en sus casas y con el doctor Ramón Puello Báez. Un saludo a Ramón Núñez. Y a ustedes, amigos, se despide José Manuel Valiente. Que la pasen bien. Muy buenas noches. Hasta la próxima. Objetivos, directos, precisos. Teleradio América, líder en comentarios. Editorial de Teleradio América. Corrupción en la frontera. Durante años la frontera ha sido el escenario donde servidores públicos deshonestos han acumulado grandes fortunas al amparo de la impunidad. Militares, personal de aduanas y migración que trabajan en la zona fronteriza tradicionalmente se han convertido en cómplices de contrabandistas de mercancías, armas y traficantes de seres humanos hacia nuestro territorio ante la indiferencia del gobierno central y los organismos de inteligencia. El goteo interminable de cientos de nacionales haitianos
que cruzan ilegalmente a nuestro territorio es la expresión más clara de la corrupción que sacude nuestra sociedad. ¿Cómo es posible que el gobierno no tenga una respuesta a este desorden que está ocurriendo en la frontera? La respuesta a esta pregunta es clara. La corrupción es el principal culpable de esta invasión pacífica de nacionales haitianos que no deja de parar. Hay muchos malos dominicanos que están haciendo grandes fortunas al amparo de la inmigración ilegal haitiana. Defendamos nuestra frontera construyendo un muro moral con personas honestas, ahí donde comienza la patria. Teleradio América pide a los dominicanos movilizarse y reclamar orden en la frontera, porque el camino que estamos transitando es de disolución a nuestros valores y símbolos patrios. Ya puedes comprar online en nuestra página web americana.com.do. Encontrarás más de 50,000 productos disponibles, ofertas exclusivas y entrega en menos de 24 horas. Compra ya en americana.com.do. Ferretería Americana, la experiencia en ferretería.